Buen día, soy la doctora Concepción Sánchez Martínez. El día de hoy vamos a hablar sobre tratamiento de la enfermedad renal por diabetes, un tema que es sumamente importante, ya que una de las enfermedades más comunes en nuestro país va a ser la diabetes mellitus y donde una de sus principales complicaciones es la enfermedad renal. Entonces, vamos a hablar un poquito de generalidades, forma introductoria sobre diagnóstico y tratamiento no farmacológico, farmacológico y recomendaciones de tratamiento en general. Entonces sabemos, como ahorita se los mencioné, la diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica y enfermedad renal terminal, o sea, de los pacientes que están en diálisis o tratamiento sustitutivo. Ha habido una modificación de términos en los últimos años que no se han visto reflejados en todos los libros de texto porque es relativamente nuevo. Estamos hablando de los últimos 10 años, ¿sí? Y guías internacionales nuevas pues probablemente salgan a finales de este año o el año que viene. Entonces tenemos que esperar para tener un término más general, pero sí puede causar confusión si no lo encuentran con los términos correctos. Uno de los términos que se descarta actualmente o que ya no se utiliza tan seguido es nefropatía diabética. ¿Por qué no? Porque este implica cambios histológicos bien conocidos, ¿verdad? Que es el engrosamiento de la membrana basal glomerular, la presencia de nódulo o glomerulosclerosis nodular. Entonces, para esto requerimos una biopsia renal y no todos los pacientes lo van a tener, porque si cumplen con ciertas características, vamos a diagnosticarlos como que el daño que presentan en el riñón es por diabetes. Entonces, el diagnóstico se realiza por historia clínica y hallazgos de laboratorio, no necesitamos una biopsia renal, ¿verdad? Entonces, por eso se expresa en enfermedad renal por diabetes. Representa el 35% de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, ¿verdad? Y de hecho hasta el 60% de los que están en tratamiento sustitutivo. De hecho, por ejemplo, en nuestro país, en algunas unidades de hemodiálisis, esto puede ser más alto, ¿verdad? Incluso arriba del 70%. Ya sabemos que desde el punto de vista fisiopatológico hay aspectos genéticos, aspectos que tienen que ver con el control de la glucosa y cambios hemodinámicos, ¿verdad? Todos estos en interrelación para que veamos la enfermedad renal por diabetes. El diagnóstico se hace por la medición de albúmina en orina, que también los términos han cambiado, ya no utilizamos el término microalbuminuria, más sin embargo sí es todavía frecuente que lo podamos encontrar, ¿verdad? Que se refiere a la excreción de albúmina entre 30 a 300 miligramos por gramo y albuminuria arriba de 300 miligramos por gramo, que antes se conocía como macroalbuminuria, ¿verdad? Pero que actualmente es albuminuria y ponemos el rango en el que está. También si encontramos disminución del filtrado glomerular menor de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal o la presencia de retinopatía diabética. Y esto también para hacer el diagnóstico descartando otra causa de enfermedad renal, incluyendo glomerulopatías, como por ejemplo si tengo albuminuria mayor de 3 gramos en un paciente con diabetes mellitus tipo 1, de menos de 5 años de evolución, pues en este paciente no voy a sospechar que es daño por diabetes, ¿verdad? O bien la presencia de alguna otra enfermedad sistémica como lupus, ¿verdad? Se pueden sobreponer y la causa del daño renal va a ser más por lupus a lo mejor, y ahí ocupamos una biopsia. O bien tengo algunas presencias de otras alteraciones que no son clásicas del daño por diabetes, como la presencia de eritrocituria, leucocituria, cilindros de células rojas, ¿verdad? O bien en un paciente que relativamente está estable, ¿verdad? Por ejemplo, pierde 500 miligramos de proteínas en orina 24 horas y de repente en 2 meses, 3 meses pasa a 5 gramos, ¿verdad? No es lo normal que haya un avance tan rápido. Habitualmente cuando es por diabetes hay un ascenso paulatino en la pérdida de proteínas, ¿verdad? O pérdida de albúmina. Y si vemos un cambio muy drástico, ¿verdad? Tenemos que buscar otra causa. Y aquí para llegar al diagnóstico requeríamos una biopsia renal, ¿verdad? Lo cual ya nos diría si es nefropatía diabética, ahora sí o no. Esto fue un pequeño resumen con respecto a cómo hacer el diagnóstico y sobre terminología. Vamos a hablar sobre lo que es el tratamiento no farmacológico inicialmente. Siempre lo que está bien descrito, de hecho en muchas patologías, no solamente en enfermedad renal por diabetes, es el tabaquismo, ¿verdad? Sabemos que este va a ser un daño intenso a los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y en cuanto a esto hay evidencia suficiente de que hay una progresión mayor en aquella persona que fuma contra la que no fuma, ¿verdad? Entonces siempre va a ser de que tienen, no disminuirlo, lo tienen que suspender, ¿verdad? Esa es la indicación precisa que tenemos que dar.
el hacer el ejercicio regular. De hecho, tenemos que dar indicaciones bien precisas, cuánto debe ser por lo menos 5 veces a la semana, ¿verdad? Durante un periodo de 30 minutos, ¿verdad? Obviamente va a depender de la edad de la persona, ¿verdad? De su condición física, de otras comorbilidades, otras alteraciones que presente, y este ejercicio debe ser de preferencia ejercicio aeróbico, o sea, debe de caminar, nadar, ¿verdad? Andar en bicicleta, ¿verdad? De acuerdo a la condición física que tenga el paciente, ¿verdad? Puede ser caminar 30 minutos, ¿verdad? Por ejemplo, una persona arriba de 70 años, ¿verdad? Que tenga alguna alteración osteomuscular, ¿verdad? Pues caminar, ¿verdad? Pero sí pedir que haga actividad física, ¿verdad? Por lo menos 30 minutos, 5 veces a la semana. En cuanto a nutrición, la recomendación en general es que vayan con una nutrióloga. Podemos dar recomendaciones generales con respecto a que tienen que acudir, que tienen que limitar la ingesta de carbohidratos, que tiene que ser una comida equilibrada, que debe haber la presencia de verduras, debe haber la presencia de proteínas, ¿verdad? Y ante la presencia de enfermedad renal, las proteínas deben de ser restringidas, dependiendo de la cantidad que excrete de estas, ¿verdad? En cuanto esté la albuminuria, entre 0.8 gramos por kilo por día de proteína, ¿verdad? Máximo 1 gramo por kilo por día. Pero hacer estas recomendaciones como médico, ¿verdad? A veces es difícil, por eso la recomendación es vaya con el nutriólogo. Puedo dar las recomendaciones generales, pero no voy a dar una dieta como tal, porque a lo mejor para mí va a ser tan complicado y más para el paciente comprenderlo. Entonces, si tenemos, siempre hay que tener trabajo multidisciplinario, ¿verdad? Entonces hay que conocer compañeros nutriólogos, ¿verdad? Y si hay nutriólogos clínicos, ¿verdad? También, ¿verdad? Que se puedan involucrar en el manejo de nuestros pacientes para un adecuado control. Con respecto al tratamiento farmacológico, vamos a ver un poquito resumiendo la fisiopatología para ver el efecto de por qué la albuminuria y por qué estos medicamentos fueron los primeros que nos dieron la vuelta con respecto al manejo de la enfermedad renal por diabetes, y hasta la fecha se consideran la piedra angular en el tratamiento, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueadores de los receptores de angiotensina. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, sabemos de que el glomérulo de por sí maneja una presión elevada. Es de los capilares que manejan presiones más elevadas, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que esto existe. Cuando tenemos el desarrollo de la enfermedad renal por diabetes, ¿verdad? Ocurren cambios al interior del glomérulo y ocurren cambios en los capilares, ¿verdad? En el que hay engrosamiento de la membrana basal, se van formando los nódulos, ¿verdad? Y va habiendo una estrechez, un engrosamiento, ¿verdad? Una estenosis, ¿verdad? Incluso se puede clasificar de la arteriola eferente, o sea, de la salida de la sangre dentro del capilar. Entonces, al haber que ahí está muy bien representado en esta figura, ¿verdad? Pues se aumenta la presión adentro del glomérulo. Esto lo conocemos como hipertensión glomerular, y al estar esto presente, pues va a haber que haya mayor pérdida de proteínas, mayor pérdida de albúmina a través de la orina, ¿verdad? Y entre más aumentada esté esta presión, pues sí, vamos a tener mayor pérdida. ¿Y qué hacen los IECAS y los ARA? Bueno, lo que van a hacer es que van a vasodilatar en forma muy selectiva lo que es la arteriola eferente, ¿verdad? Eso es lo que los hace la piedra angular en el tratamiento, ¿verdad? Es el único medicamento que va a tener, o los únicos fármacos que van a tener este efecto, y van a ayudar a disminuir la presión adentro del glomérulo, y van a hacer que haya una menor pérdida de proteínas. Bien demostrado, esto ocasionó cambios. Por ejemplo, otros antihipertensivos como los bloqueadores del canal del calcio, pues estos van a provocar vasodilatación a ambos niveles, tanto de la arteriola aferente como de la arteriola eferente. Y de por sí la arteriola aferente está muy dilatada, ¿verdad? Podemos tener mayor dilatación y entonces no vamos a ayudar a que baje la presión al interior del glomérulo, ¿verdad? Ojo, eso no significa que no pueda combinarlo con un bloqueador del canal del calcio cuando estamos hablando de un paciente hipertenso, pero de primera opción siempre deberíamos de tener un IECA o un ARA, ¿verdad? Estos efectos son bien demostrados, hay múltiples artículos desde que salió su publicación, y vamos a empezar con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que fueron los primeros en demostrar el efecto protector al disminuir la albuminuria. Este artículo que ven aquí, ¿verdad? En esta figura, ¿verdad? Es una fotografía de ese artículo, ¿verdad? Se llama el efecto
del inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina en la nefropatía diabética. Recuerden que el cambio de términos, ¿verdad?, es más reciente. Este artículo fue publicado en el New England Journal of Medicine en 1993, ¿verdad? Y fue el primer artículo, ¿verdad?, en el cual demostró el efecto que vamos a tener, ¿verdad?, de protección. En cuanto a la farmacocinética de este grupo de medicamentos, son activos por vía oral, se van por la vía del citocromo, ¿verdad? P450, que es el CYP2D6, y la dosificación va a depender del medicamento. Tenemos varios tipos de IECAS y vamos a ir hablando de cada uno de ellos ahorita un poquito más adelante. Entre los efectos adversos que tenemos, pues obvio van a ser una disminución de la presión arterial, pueden causar hipotensión en un paciente que esté normotenso, ¿verdad? O que muy apenas, depende de la dosis que le estemos dando, ¿verdad? Debemos de ser cuidadosos. Puede haber dolor torácico, palpitaciones, taquicardia, la presencia de angioedema o rash, el prurito, hipercalemia, tos, exacerbación de daño renal, sobre todo ante la presencia de estenosis de arterias renales o la presencia de hipovolemia en un paciente deshidratado, por ejemplo. Y proteinuria, que es un efecto no frecuente, representa 1% o menos, ¿verdad? Pero tenemos que estar al tanto. Entonces, al iniciar yo el medicamento, ¿cuáles son los efectos más severos en un paciente renal de los que estamos viendo aquí? La hipotensión es uno de ellos, ¿verdad? Debemos de tener mucho cuidado. Si yo causo un descenso muy brusco de la presión arterial y muy marcado, pues voy a empeorar el daño renal, ¿verdad? Que eso me lleva al penúltimo punto, ¿verdad?, que es exacerbación de daño renal, ¿verdad? Entonces debo de tener mucha precaución, debo de estar monitorizando, no es un paciente que lo voy a ver dentro de 3 meses cuando inicio el IECA, sino lo voy a ver en 1 o 2 semanas para ver si necesito titular la dosis del medicamento o bien si la presión se mantiene estable y no veo un deterioro, ¿verdad? Ahora sí voy difiriendo las consultas del paciente, ¿verdad? A verlo cada mes, ¿verdad? Y después cada 2 meses, ¿verdad? Si ya tengo bien establecida la dosis del medicamento. Otro de los efectos muy molestos para el paciente es la tos, ¿verdad? Y es un evento que si bien aquí está escrito 1 o 2%, ¿verdad? Hay algunos pacientes, ¿verdad?, que es muy molesto, es una tos seca, persistente, ¿verdad? Va a ser más en los IECAS que los ARA2, ¿verdad? Ambos pueden tener este efecto adverso, pero es más marcado en el IECA. Entonces, si el paciente lo comienza a presentar, pues sí necesito disminuir la dosis o suspenderlo definitivamente, porque sí es muy molesto. Y el otro efecto, que sí es más frecuente, ¿verdad?, la presencia de angioedema o rash, ¿verdad?, que aquí está descrito de 4 a 7%. Y si el paciente está presentando una reacción cutánea que no presentaba previamente, no hay ningún otro medicamento. Acuérdense que siempre para dar un nuevo medicamento, ¿verdad?, intento iniciarlo solo, no inicio 2 medicamentos al mismo tiempo, intento irlo, o bien que separen los horarios y necesito 2 medicamentos nuevos al mismo tiempo para saber cuál es el que me puede provocar la reacción alérgica y siempre intentar ver que no haya interacciones con otros fármacos, que ahorita les voy a explicar un poquito sobre esto. Y por último, el otro efecto adverso que siempre debemos considerar con estos medicamentos es la presencia de hipercalemia. Ojo, la hipercalemia de por sí es un efecto que puedo ver en la enfermedad renal crónica, y entre más avanzada esté la enfermedad renal crónica, pues mayor posibilidades de que presenten hipercalemia, pero esto no me contraindica el dar un IECA o un ARA2, pero debo de ser cuidadoso. Entonces, obviamente, si me llega el paciente por primera vez con una albuminuria de 3 gramos, ¿verdad?, con una índice de filtrado glomerular de 30, por ejemplo, y no tengo medido potasio, pues mejor primero le mido el potasio, ¿verdad? Y lo veo lo más pronto posible para poder tener un basal en el nivel de potasio y poder ver en cuánto se va a ir, porque, pues, por ejemplo, si ya de inicio tiene 5.5 de potasio, pues como que no voy a iniciar el IECA de primera intención. Entonces debo de ser cuidadoso y debo de irme midiendo los niveles de potasio. Le pido que disminuya la ingesta de potasio, ¿verdad? Este es uno de los aspectos de nutrición muy importantes. Y veo que lleve estas indicaciones para que el paciente no se me pierda y no vaya a llegar con un potasio de 7, ¿verdad? Siempre debemos de tener precaución y explicar muy bien lo que es la presencia de hipercalemia. En cuanto a las interacciones, ¿verdad? Primero vamos a hablar sobre contraindicaciones con otros medicamentos.
A principios del año 2000, mediados de entre 2000 y 2010, ¿verdad? Aparecieron los inhibidores de la renina, ¿verdad? Que es el alisquiren, ¿verdad? De estos, al principio se pensaba que el darlos juntos, lo mismo que IECAS con ARAS, ¿verdad? Y más los inhibidores de la renina, ¿verdad? Pues si uno protege, como que si doy 2 o doy 3 medicamentos que tienen el mismo efecto, pues va a ser mejor. Y esto ya está bien demostrado que no, ¿verdad? Ahorita les voy a mencionar sobre los ARA2, ¿verdad? Que estos salieron a finales o principios de los 2000. Y si se pensaba eso, entonces podía dar yo los medicamentos juntos o pensaba que iba a ser benéfico para el paciente y después se demostró que no. El que más está demostrado que no lo debo de dar junto, ¿verdad? Es el alisquiren, ¿verdad? Que es el inhibidor de la renina. Está bien demostrado que nos produce un daño renal mayor. Voy a tener un deterioro muy extenso de la función renal y aparte voy a exacerbar la presencia de hipercalemia, ¿verdad? Pero la hipercalemia no es lo más severo es la pérdida de la función renal. Entonces debo de evitar utilizarlos. Contraindicado totalmente. Y evitar utilizarlo con los bloqueadores de los receptores de angiotensina, ¿verdad? Los ARA, lo que les mencionaba ahorita, ¿verdad? Por lo mismo, la función renal, la hipotensión, la hipercalemia, ¿verdad? Probablemente vean algunos pacientes muy poca cantidad, son indicaciones muy individualizadas, ¿verdad? De que pueden o que a lo mejor tienen 2 medicamentos. Yo les recomiendo que siempre eviten utilizarlos juntos y más si no voy a poder medir potasio y no voy a poder medir función renal, ¿verdad? Es mejor no exponer al paciente a un daño mayor, a que yo digo que va a tener una mayor función o va a disminuir la albuminuria. No, son casos muy especiales que deben de estar bajo atención con especialistas y que están bien apegados, ¿verdad? Entonces la recomendación es no lo hagan. En un primer nivel de atención eviten utilizarlos juntos. También con allopurinol puede aumentar el riesgo de hipersensibilidad, ¿verdad? Si lo voy a iniciar los inicios separados, ¿verdad? Y voy viendo que no vaya a tener la presencia del rayo del angioedema. Antagonistas H2 e inhibidores de la bomba de protones disminuyen los niveles terapéuticos. Debo de enseñar si en realidad necesita utilizarlos. Deben de estar bien separadas las dosis, ¿verdad? Como ya saben, los inhibidores de bomba de protones tomarse en ayunas, por ejemplo, ¿verdad? Y dar las indicaciones bien precisas o deben de estar muy separados, pero de preferencia se debe evitar su uso, ¿verdad? Con acetropina hay toxicidad hematológica, sobre todo vamos a encontrar leucopenia severa. En cuanto a precaución con algunos medicamentos, estos son los de evitar el uso en general. Es una contraindicación absoluta, ¿verdad? Que es el uso con alisquiren. Y los demás es como que debo de monitorizar o evitar, ¿verdad? Pero hay medicamentos donde me dicen, bueno, debo de tener precaución, debo de vigilar que no aumente la hipotensión, debo de aumentar porque me aumenta el nivel terapéutico de este otro medicamento. Entonces existen aplicaciones, ¿verdad? Como Epócrates, que es el que les menciono aquí en esta diapositiva. Epócrates, yo pongo el nombre del medicamento, como lo pueden ver ahí en la figura, por ejemplo puse captopril con atorvastatina, ¿verdad? Debo de monitorizar los niveles de la CPK, ¿verdad? De la creatinina fosfoquinasa, porque ya sé que de por sí la atorvastatina me puede causar rhabdomiólisis, ¿verdad? O una miopatía, pues es lo que tengo que vigilar, ¿verdad? Entonces, yo tengo que ver, se ve un poco pequeño, pero también vemos ahí la lista de los medicamentos que pueden tener algún tipo de interacción con el captopril. Yo voy poniendo el medicamento que le dé al paciente, yo lo pongo en esa aplicación su nombre y veo, le pido al paciente su lista de medicamentos y voy viendo que no tenga una interacción con esto. Es muy importante, siempre debo de tener la referencia de los medicamentos, ¿verdad? Recuerden que muchos de nuestros pacientes, ¿verdad? Y si son diabéticos, hipertensos, con varias patologías, van a tener multifarmacia, ¿verdad? Y a veces repetimos dosis de medicamentos, entonces debo de pedir la lista de medicamentos del paciente, ver que no esté repitiendo medicamentos y si puedo veo las interacciones, ¿verdad? Obviamente esto me va a dar una consulta más prolongada, lo debo de tomar en cuenta, pero lo debo de hacer por lo menos una vez y dejarlo bien asentado en su expediente clínico. Aquí vemos uno de los IECAS, ¿verdad? De los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, el captopril. Aquí vemos varias de las marcas como el Captral, el Altiver, el Capotena, que el Capotena fue de los primeros que hubo en nuestro país, ¿verdad? Y a nivel internacional también, ¿verdad?
Las presentaciones, ¿verdad? Vienen de 25, 50 miligramos. Muy importante porque el paciente a veces les dice, me tomo una pastilla diaria. Por eso, ¿una pastilla de cuánto? Sí, hay que ver completo, ¿verdad? Y a veces ellos compran el medicamento porque en su institución médica no había, ¿verdad? O porque no quisieron ir, porque a veces no quieren ir a la consulta, y lo compran y resulta que compran en lugar de la de 25, la de 50, ¿verdad? Y ahí andan haciendo hipotensión. Entonces, por eso siempre debemos de llegar al máximo con los medicamentos, ¿verdad? Si podemos ver las cajitas o insistirle al paciente que los tenga anotados en una lista, ¿verdad? Eso siempre va a ser lo mejor. La dosis es de 25 miligramos 3 veces al día y ante la presencia de daño renal iniciamos con dosis más bajas, como 12.5, o sea, tengo que partir a la mitad una pastilla de 25 miligramos, la cual puedo dar 3 veces al día y voy a titular la dosis del medicamento cada semana o cada 2 semanas, ¿verdad? Con índices de filtrado glomerular entre 10 a 50 mililitros por minuto, doy el 75% de la dosis cada 12 o 18 horas, o sea, doy los 12.5, pero cada 12 horas, ¿verdad? O una en la mañana y una media tarde y después al día siguiente se la toma media mañana y así voy para hacerlo cada 18 horas, ¿verdad? O con un índice de filtrado glomerular menos de 10, doy 50% de la dosis cada 24 horas. O sea, la dejo 12.5, 50 miligramos. Recuerden que 12.5 es la dosis más baja, pero la puedo titular. Entonces la voy titulando, ¿verdad? Y lo dejo una vez al día. Entonces son cosas que tengo que vigilar, ¿verdad? Con este medicamento. Probablemente captopril sea de los que más ajuste de presión tenemos que hacer. Aquí tenemos, por ejemplo, enalapril, cuyos nombres comerciales tenemos, por ejemplo, enaladil, el Gluten, el Renitec es de los más antiguos, de los que tienen más tiempo de los primeros que hubo. Y la dosis inicial va de 2.5 a 5 miligramos 1 o 2 veces al día, máximo 40 miligramos al día. De captopril ya no lo mencioné, pero la dosis máxima son 100 miligramos o 150 miligramos al día. De este nos vamos a ir con 40 como máximo. Probablemente lo que nosotros los nefrólogos preferimos con el enalapril es la de 2.5, pero es bien difícil de conseguir la tableta. Sí hay tabletas de 2.5, pero lo que más vamos a encontrar va a ser la de 5 o la de 10, ¿verdad? Son las que más vamos a encontrar, o la de 20, ¿verdad? Incluso. Entonces, a veces se complica para el paciente porque tiene que partir la tableta, ¿verdad? Y tiene que buscar un pastillero que pueda cortarla, ¿verdad? La dosis inicial, bueno, ya se lo mencioné, 2.5 a 5 miligramos 1 o 2 veces al día. Ante la presencia de daño renal, damos con filtrados glomerulares arriba de 30, no se ajusta la dosis. Con filtrados glomerulares menores de 30, iniciamos con 2.5 por día, no se divide la dosis, o sea, damos una vez cada 24 horas, 2.5 miligramos, ¿verdad? Y de ahí vamos titulando, ¿verdad? La dosis del enalapril. Vamos viendo. ¿Qué es lo que vamos a ver en el caso de daño renal? Pues lo utilizamos mucho para albuminuria, ¿verdad? Recuerden que ante la presencia de hipertensión me voy con las guías de hipertensión arterial, ¿verdad? Inicio con el IECA o con el ARA2 y lo voy titulando para lograr los niveles de presión arterial. Pero aquí estamos hablando de enfermedad renal por diabetes, donde suponemos que puede o no puede haber hipertensión arterial. Entonces, nada más para que tengan ojo en esto. Las reglas de hipertensión arterial siguen igual, o sea, los conceptos, las titulaciones, ¿verdad? Las tengo que seguir. Si bien la primera opción siempre va a ser un IECA o un ARA2. Y acuérdense, no los combino. Si no logro la meta de presión arterial con el IECA o el ARA, agrego el bloqueador del canal del calcio o lo que me diga la guía, ¿verdad? O vasodilatadores, ¿verdad? Para lograr la presión arterial deseada. ¿Okay? Cuanto al siguiente, los IECAs, tenemos al lisinopril, ¿verdad? Cuyos nombres comerciales tenemos el Prinibil, Cistestril, es uno de los que se consigue mucho como en forma genérica, o sea, como lisinopril como tal, y la dosis inicial de 2.5 a 10 miligramos una vez al día, como máximo de 40 miligramos por día, y ante la presencia de daño renal, con filtrados glomerulares arriba de 30 no se ajusta dosis, y con menos de 30 lo iniciamos con 2.5 miligramos al día, ¿ok? Igual, ya saben, se va titulando, vemos la albuminuria, ¿verdad? Y vemos si necesitamos aumentar más la dosis. O nos vamos con las guías de hipertensión. Los bloqueadores de los receptores de angiotensina, nos vamos con el otro grupo de medicamentos, ¿verdad? Tienen un efecto antiproteinúrico en diabetes mellitus tipo 2 bien demostrados,
dos estudios que salieron a principios de los 2000, entre 1999, 2000, 2001, ¿verdad? Que es el IRMA y el renal, ¿verdad? Donde uno iban con irbesartán, el otro iban con losartán específicamente. Son los dos primeros medicamentos que demostraron este efecto nefroprotector, ¿verdad? El cual es activo por vía oral, ¿verdad? Se va por dos vías, ¿verdad? La CYP2D6 y la CYP3A4, y la dosificación va a depender del medicamento. Lo mismo que con IECAS, ¿verdad? Tenemos varios tipos, ¿verdad? Las vidas medias pueden ser variables, igual que las dosis, ¿verdad? Entre los efectos adversos similares, aunque por ejemplo la presencia del rash es menor del 2%, es más frecuente con los IECAS que con los ARA. ¿Sí? La hipercalemia es más o menos similar, aquí nos marcan arriba de un 4%, en los IECAS nos marcaban arriba de 7%, pero lo cierto es que los dos tenemos que estar vigilando el potasio. La presencia de palpitaciones, dolor torácico, hipotensión, ¿verdad? Incluso la presencia de hipotensión puede ser un poco más alta con estos que con los IECAS, ¿verdad? Y la exacerbación del daño renal, lo mismo por la presencia de estenosis de arterias renales bilaterales o bien por la presencia de hipovolemia y proteinuria igual en un 1%. Sí, son causas de síndrome nefrótico, pero en menos del 1% de las personas. Las interacciones, lo mismo, está contraindicado con el alisquirén. Los tres medicamentos no se pueden combinar, ¿verdad? En términos generales. Ni el IECA con el alisquirén, ni el ARA con el alisquirén, ¿verdad? Están prohibidos, ni los IECAS con los ARAs, ¿verdad? En forma general, ¿verdad? Más lo que ya les mencioné previamente, ¿verdad? Probablemente en algunos pacientes los van a ver, pero son pacientes manejados en segundo o tercer nivel de atención, ¿verdad? Con ciertas medidas, con cierta monitorización, pero de primera intención en un nivel de atención no lo debo de hacer, ¿verdad? Por la presencia de hipercalemia, el empeoramiento de la función renal o la hipotensión. Con aminoglucósidos también aumenta el riesgo mayor de nefrotoxicidad. Y lo mismo, ¿verdad? Checar aplicaciones, ¿verdad? Aquí lo vemos, ¿verdad? Como el Epócrates, que aquí vuelvo a poner las figuras, ¿verdad? De losartán, por ejemplo, con alfusocina, que lo utilizamos para manejo de hiperplasia prostática, ¿verdad? Ya que se puede incrementar el riesgo de hipotensión, ¿verdad? Recordemos que estos son vasodilatadores también, ¿verdad? Tienen un efecto a nivel de próstata, pero pueden causar vasodilatación y por lo tanto incrementa el riesgo de vasodilatación. Y por ejemplo, el candesartán con un AINE, que es el Celecoxib, incrementa el riesgo de hipercalemia. Tenemos que estar monitorizando potasio, aumenta el riesgo de daño renal, por si sabemos que los AINE nos incrementan el riesgo de daño renal, bueno, al utilizarlo junto con el ARA todavía se incrementa más, ¿verdad? Entonces, bueno, son de los efectos que tenemos que ver, siempre tengan una aplicación de confianza. Yo en lo personal utilizo esta, les puse poner el ejemplo de la aplicación que yo utilizo, ¿verdad? Que son gratuitas, o sea, no tienen un costo, o no recuerdo si pagan un costo inicial, pero son aplicaciones que le van a ayudar, ¿verdad? Anteriormente éramos libritos que teníamos que checar o tener un PLM para estar checando las interacciones y a veces es muy molesto. Aquí es sencillo porque pongo el nombre del medicamento específicamente, en algunas veces hasta el nombre comercial sale y lo puedo visualizar rápidamente. Aquí tenemos los diferentes medicamentos, ¿verdad? No podemos todos, ponemos los de uso más común y empezamos con el losartán, que ya les mencioné que en el estudio renal pues fue uno de los primeros que demostró el efecto nefroprotector porque disminuye la albuminuria, ¿verdad? Es el efecto específico que tienen. La dosis son de 25 a 50 miligramos cada 24 horas, máximo 100 miligramos cada 24 horas. En algunas partes los dividen a cada 12 horas, ¿verdad? Se puede hacer la división de la dosis, ¿verdad? Y la ventaja de los losartán es que ante la presencia del daño renal es la misma dosis, o sea, no necesito modificarla. Si hay pacientes que pueden recibir 100 miligramos cada 24 horas sin ningún problema. Los nombres comerciales, el más común o el único que van a encontrar, bueno, sí van a encontrar varios es COSAR, pero los demás los van a encontrar más en forma genérica, o sea, su nombre o su sal, que es el losartán, van a una farmacia y así lo piden y se los van a dar los que ven ahí, ¿verdad? De diferentes laboratorios. El irbesartán es el del estudio IRMA, el que también mencioné al principio de este apartado, ¿verdad? El cual, igual el nombre comercial que encuentran es el Aprovel, los demás lo van a encontrar como sal, como el irbesartán, cuya dosis es de 150 a 300 miligramos cada 24 horas. Y lo mismo que con el losartán, no hay ajuste de la presencia de daño renal, o sea, puedo dar hasta los 300 miligramos. Irbesartán
bueno porque no baja tanto la presión, pero si el paciente está hipertenso, pues como que no me conviene tanto, ¿verdad? Porque no va a tener el efecto hipotensor más fuerte, ¿verdad? Cuando aparte lo quiero para el control de la presión arterial, pero si tengo un paciente normotenso con albuminuria, pues es una buena opción, ¿verdad? Porque me va a dar el efecto protector. El valsartán es otro de los medicamentos, de los cuales el nombre comercial más común aquí que tenemos es el Diovan, ¿verdad? Tuvo muchos problemas el año pasado porque hubo presentaciones genéricas que venían de China y que venían contaminadas, o que los chinos no tienen un poquito de odio a todo el mundo, no se crean. Entonces, tenían esa característica, entonces eliminaron varios productos, venían contaminados, ¿verdad? Pero sí los podemos encontrar, digo, Diovan es uno de los más seguros, ¿verdad? Que hay otros medicamentos que los van a encontrar con el nombre de la sal, ¿verdad? Y la dosis es de 40 a 80 miligramos, la inicial 2 veces al día, o sea, cada 12 horas, y la dosis máxima 160 miligramos 2 veces al día, o sea, 320 miligramos al día va a ser la dosis máxima. Lo mismo que el resto de los ARAS que hemos visto, no hay ajuste de dosis ante la presencia de daño renal, o sea, yo puedo dar 320 miligramos al día, ¿verdad? De la dosis tope de ¿verdad? Y sí tiene muy buen control con la presión arterial, ¿verdad? Es uno de los que preferimos cuando aparte hay descontrol de presión arterial, o también que es el candesartán, muy buen efecto en la presión arterial. Varios nombres comerciales, ¿verdad? Como el Atacán, que es de los primeros, el Coriatrus, el Blopress, que los podemos encontrar desde 8, 16 miligramos. A veces maneja la tableta de 32 miligramos, que es la dosis máxima, ¿verdad? La dosis mínima, la dosis inicial de 8 miligramos, la máxima 32 miligramos al día. Y lo mismo en daño renal, no hay ajuste de dosis, ¿verdad? Entonces son buenos medicamentos, ¿verdad? Vamos a ver. Con esto terminamos con IECAS y con ARA2, ¿verdad? Son medicamentos, recuerden que son antihipertensivos. El manejo, ahorita lo menciono más adelante en una figura, ¿verdad? Tengo que ver si está hipertenso o si no está hipertenso. Y ahorita agregué lo que es lo más nuevo con respecto al manejo de la albuminuria como tal. En sí, los medicamentos para la diabetes, tengo que ajustar dosis de algunos medicamentos, ¿verdad? O suspender algunos dependiendo de cómo esté la función del riñón, pero no me ayudan específicamente al manejo de la enfermedad renal por diabetes. Esto hasta el año pasado, cuando salió publicado el estudio con estos medicamentos, que son los inhibidores del cotransporte de sodio-glucosa tipo 2 o inhibidores SGLT2, que es la manera en que los vamos a encontrar, que es la nueva opción terapéutica ante la presencia de enfermedad renal y diabetes. Ellos lo que vinieron a revolucionar es que tienen las dos indicaciones, tienen la indicación para diabetes y para enfermedad renal por diabetes. Fue el gran cambio que hubo, ¿verdad? Estos que hacen bloquean la reabsorción de glucosa en el túbulo proximal por los SGLT2, provocando glucosuria, ¿verdad? Es una de las características principales. Ahí vamos a ver muchas crucitas de glucosa en orina cuando reciban este tipo de medicamentos. Van a causar una disminución del volumen intravascular y una disminución de la presión arterial, por lo tanto, o sea, como que quito el exceso de sodio, ¿verdad? Es una de las características que tiene. El sodio aumenta a nivel de la mácula densa y esto va a traer como consecuencia que se normalice la retroalimentación disminuyendo el filtrado glomerular, que eso es lo que esperamos. O sea, recuerden que desde el punto de vista fisiopatológico en la enfermedad renal por diabetes hay hipertensión glomerular, o sea, está muy aumentada la presión al interior del glomérulo, y lo que trae como consecuencia el hecho de que se bloqueen esto, ¿verdad? Es de que se va a liberar más sodio, ¿sí? Vamos a normalizar la presión dentro del glomérulo, ¿verdad? ¿Cuáles son este tipo de medicamentos? ¿Cuáles son los que existen actualmente? La canaglifosina, la empaglifosina, la dapaglifosina, ¿verdad? Que hay varios medicamentos, pero el que hizo la publicación, que es la que estamos viendo en la pantalla, ¿verdad? La diapositiva, es la canaglifosina, el cual salió publicado en abril del 2019. Fue el boom en el Congreso Internacional de Nefrología, que fue en Australia, ¿verdad? Dan la presentación en vivo, ¿verdad? Y sale la publicación ese mismo fin de semana en el New England Journal of Medicine, ¿verdad? Y es un trabajo, es un estudio aleatorizado, es un ensayo clínico controlado, ¿verdad? Por lo tanto, su valor es sumamente elevado, ¿verdad? Y sabemos que el efecto es bueno, ¿verdad? Es
un buen efecto, reduce los efectos cardiovasculares, reduce la progresión de enfermedad renal por diabetes con o sin albuminuria, o sea, estabiliza el filtrado glomerular. No va a haber un avance, una pérdida más rápida del filtrado glomerular con o sin albuminuria. Y si hay albuminuria, la va a reducir, ¿verdad? Es una de las características que tiene. Por lo tanto, hasta ahorita es el hit, ¿verdad? Se intenta que todos los pacientes, si acabo de diagnosticarlos con diabetes, ¿verdad? Tipo 2, le inicie este tipo de medicamentos ante la presencia de daño renal, de enfermedad renal. Sería lo ideal. El problema, como ya lo sabemos, en nuestro país, pues va a ser el costo, ¿verdad? Es una de las cosas que limita a lo mejor su uso, pero que si el paciente tiene la posibilidad o tiene seguro de gastos médicos, pues lo ideal es que lo inicie, ¿verdad? Nombres comerciales de canaglifosina todavía están en el periodo de 10 años, ¿verdad? Son relativamente nuevos, no hay más marcas, la única marca es Invokana, cuya presentación son de 150 a 300 miligramos las tabletas. Previo al inicio hay que valorar el estado de hidratación, o sea, si el paciente acaba de tener diarrea, por ejemplo, unos días antes, pues mejor me espero a que se resuelva totalmente su problema gastrointestinal. Veo y sugiero al paciente que esté tomando suficientes líquidos, que no se vaya a deshidratar y después lo inicio, ¿verdad? Vigilancia estrecha si el paciente está con insulina o secretagogos, ¿verdad? Porque esto va a aumentar el riesgo de hipoglucemia. Es activo vía oral. Tiene varias vías de metabolismo como la CYP3A4, la MRP2, la P-glicoproteína ABCB1, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Hay varias guías de las que está involucrada. Las dosis son 100 miligramos previo a la primera comida del día y revalorar en 4, a lo mucho 12 semanas, o sea, entre 1 a 3 meses, ¿verdad? Se va revalorando y aumentada a 300 miligramos por día. En la presencia de daño renal, si el filtrado glomerular está arriba de 60, no hago ajuste de dosis. Entre 45 a 60 mililitros por minuto, doy 100 miligramos por día solamente. Con menos de 45, lo dejo con albuminuria mayor de 300 miligramos, lo vamos a dejar a 100 miligramos por día. Y con menos de 30 mililitros por minuto, evitar el uso, ¿verdad? Está contraindicado iniciarlo, pero si el paciente, que esto pasó en los estudios publicados, ya estaba con la canaglifosina, por ejemplo, lo inició con 32 de filtrado glomerular y al final del estudio, que fue 4 años después, 5 años después, estaba con 28 de filtrado glomerular, no se le suspende, le sugiere que se mantenga, pero no aumentar más la dosis, ¿verdad? Obviamente no vamos a pasar de 100 miligramos por día, ¿verdad? Esa es la indicación que tiene actualmente, ¿verdad? Y hay que mantenerla, ¿verdad? Y esto ha demostrado que el filtrado glomerular no se pierde rápidamente, ¿verdad? Y tiene un excelente control de la glucosa, que aparte es otro lo que tiene. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Una de las más frecuentes y que siempre tenemos que estar cuidando es la infección urinaria, ¿verdad? Como provoca poliuria por la presencia de glucosuria, ¿verdad? No porque esté descontrolada la diabetes, sino porque está perdiendo glucosa a través de la orina, va a haber un mayor riesgo de infección. Entonces, sobre todo en las mujeres tenemos que dar las medidas profilácticas, ¿verdad? De cómo se hace su aseo a nivel local, ¿verdad? El evitar cremas o sustancias, duchas vaginales, ¿verdad? Que nos puede hacer que exacerben a lo mejor la presencia de infección y a lo mejor cada cierto tiempo estar tomando urocultivos, ¿verdad? En estos pacientes. También tienen un mayor riesgo de infecciones por hongos, hasta un 11 a 12% en mujeres y un 4% en varones, ¿verdad? A pesar de que el varón tiene menor riesgo de infección urinaria, ¿verdad? En forma general, como quiera, el riesgo se ve incrementado por ante la presencia de estos medicamentos. Hipotensión, un riesgo de un 3%, hipoglucemia un 4%, hipovolemia un 2 a 3%, y esto va de la mano con la hipotensión, ¿verdad? Porque eso es lo que nos provoca. Incremento de la sed, ¿verdad? En un 2 a 3%. Incremento de hemoglobina, porque obviamente va a estar más concentrado, ¿verdad? Hasta en un 4%, y la presencia de hipercalemia mayor de 6.5 equivalentes por litro en un 1%. Por eso se contraindica en daño renal
severo, ¿verdad? Cuando estamos en un estadio 4 en la enfermedad renal crónica, pues lo debo de evitar, ¿verdad? Con menos de 30 de filtrado glomerular, ¿verdad? Y de preferencia, antes de iniciar el medicamento, pues tener unos niveles basales de electrolitos como quiera, igual que con los IECAS o los ARAS, ¿verdad? Pero si yo puedo dar este solo medicamento para el control de la glucosa, el control de la albuminuria, el control de la enfermedad renal, pues estoy dando un solo medicamento. Eso es lo que podemos englobar con el uso de esto. Las interacciones, evitar el uso con aminoglucósidos para disminuir el riesgo de nefrotoxicidad u ototoxicidad, otros inhibidores de la SGLT2, porque obviamente voy a potenciar el efecto. Con rivaroxaban aumenta el riesgo de sangrado, con apixaban aumenta también el riesgo de sangrado, pues son iguales, ¿verdad? Y con la clonidina aumenta el riesgo de hipotensión. Lo que les menciono con las aplicaciones, ¿verdad? Ver las interacciones con otros medicamentos, ¿verdad? Por ejemplo, puse con el irbesartán y el bisoprolol, ¿verdad? Irbesartán, que es un ARA2, ¿verdad? Puede incrementar el riesgo de hipotensión, ¿verdad? Entonces lo debo de tener presente, ¿verdad? Ver qué es lo que tengo que vigilar y dar las respectivas recomendaciones al paciente. Como punto final, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Cómo debo de iniciar el tratamiento cuando estamos hablando con esto? Bueno, tomar en cuenta todos los factores presentes en un paciente diabético, ¿verdad? Tengo que tener el control de la presión arterial, tengo que tener el control de la glucosa, el control de los lípidos y muy importante hacer cambios en el estilo de vida, ¿verdad? Eso siempre va a ser una parte fundamental. Yo se lo digo al paciente, siempre representa cerca del 50%. Lo que usted haga o deje de hacer va a tener una grave repercusión en la presencia o en el mal manejo de la diabetes que usted pueda tener. Y siempre recordarle al paciente que la enfermedad renal por diabetes pues no va a producirle ningún síntoma, van a estar asintomáticos hasta que ya requieran casi diálisis, ¿verdad? O cuando empiecen a presentar edema de miembros inferiores, que es a veces lo que les llama la atención, y para esto pues ya estamos con filtrados glomerulares menores de 30, ¿verdad? Entonces, siempre insistirles que síntomas no van a tener y por lo tanto es muy silenciosa la enfermedad, no nos va a dar molestias, por lo tanto deben de estar apegados a los cambios en el estilo de vida y a su tratamiento. Cuando tenga albuminuria mayor de 300 miligramos por gramo o proteína en orina de 24 horas arriba de 500 miligramos por volumen, verificado 2 veces en un periodo de 3 meses, ¿verdad? Inicio la terapia con el IECA o el ARA2, ¿verdad? Eso va a ser la indicación. Si tengo albuminuria menor de 300, actualmente las guías nos dicen que no debo de iniciar tratamiento porque el riesgo de que presente hipotensión me va a exacerbar más el daño renal. Entonces solamente vigilo, veo la primera parte de los factores multifactoriales, ¿verdad? Y llevo la vigilancia. Sigo vigilando la albuminuria, obviamente, porque esta va a empeorar con el paso del tiempo, pero no inicio ni el IECA ni el ARA. Sobre todo si el paciente no está hipertenso, no lo inicio. Muy diferente si el paciente está hipertenso y tiene la presencia de albuminuria menor de 300, ahí sí inicio un IECA, un ARA2, como primera opción del tratamiento de la hipertensión arterial. Y ante la presencia de albuminuria de cualquier nivel arriba de 30 miligramos por gramo y con un índice de filtrado glomerular arriba de 30 mililitros por minuto, puedo iniciar un inhibidor SGLT2, ¿verdad? Esas son las recomendaciones en general. Entonces aquí vemos una valoración global, ¿verdad?, de qué hacer. Tengo al paciente con enfermedad renal por diabetes, veo todos los factores multifactoriales y veo qué exámenes tengo disponibles, ¿verdad? Y aquí lo quise poner porque se enumeran todos, ¿verdad? Que es el índice o relación albúmina creatinina urinaria, el índice o relación proteína creatinina urinaria, ¿verdad? Que esto no es específicamente albúmina, la recolección de 24 horas, ¿verdad? O la excreción de proteínas en orina de 24 horas, ¿verdad? Que en nuestro medio, por ejemplo, no vamos a tener medición de albúmina en orina de 24 horas, tenemos medición de proteínas, por eso puse el 500 miligramos por día, ¿verdad? En cuanto a excreción de orina de 24 horas. Y la relación albúmina-creatinina urinaria, ¿verdad? Eso sí, tengo que ser muy bien explicado por el laboratorio que lo vaya a hacer, ¿verdad? Cuál es el que se va a realizar el paciente, ¿verdad? Y ya dependiendo, ¿está presente o no? Si este está presente, ¿verdad? El paciente está tomando un IECA o ARA2. Si sí lo toma, ¿verdad? Veo si está en su dosis máxima o la máxima tolerada. Si no la tiene, pues voy aumentando, voy titulando la dosis del IECA o el ARA2, ¿verdad? Si
si el paciente no está recibiendo los medicamentos, ¿verdad? Inicio al paciente un IECA o un ARA-2, eso sí lo debo de tener muy presente. Si tengo sobre todo la presencia de más de 500 miligramos de proteínas en orina 24 horas o más de 300 miligramos de albúmina, ¿verdad? Como ya lo mencioné, pues le voy a iniciar el IECA o el ARA-2. Si ya lo recibe por hipertensión, titulo la dosis al máximo. Si no lo recibe, lo inicio, ¿verdad? ¿El paciente tiene diabetes tipo 2? Sí, sí lo tiene, porque estamos en la clase de enfermedad renal por diabetes, ¿verdad? Entonces, ¿tiene un índice de filtrado glomerular mayor de 30? Sí. ¿El paciente está tomando un SGLT2? Si sí lo toma, continúo viendo la reducción de los factores de riesgo multifactoriales. Si no lo recibe, pues le inicio el tratamiento con este, ¿verdad? Y de ser posible, pues disminuyo la dosis del resto de los medicamentos que esté tomando, ¿verdad? O voy modificando la dosis de insulina que tiene a la baja para que pueda recibir un SGLT2, ¿verdad? Entonces, esto es todo con respecto a enfermedad renal por diabetes, ¿verdad? Dudas o comentarios en la clase, cuando la tengamos en vivo, ¿verdad? Lo vamos a checar. Muchas gracias.